República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Te invitamos a escuchar todos los jueves de 11 a 12 a.m. el programa La Verdad del Evangelio por Radio Tiempo 1200 AM, producido y conducido por el pastor Henry Antúnez. Este programa está dirigido a enseñar y restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Así que tienes una cita todos los jueves de 11 a 12 a.m. La Verdad del Evangelio con el pastor Henry Antúnez por Radio Tiempo 1200 AM en el corazón de sus oyentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa La Verdad del Evangelio, por supuesto a través de Radio Tiempo 1200 AM. Este programa está dirigido a enseñar y restaurar las personas conforme a la verdad de Dios, que es Cristo. Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa La Verdad del Evangelio, por supuesto a través de Radio Tiempo 1200 AM. Este programa está dirigido a enseñar y a restaurar la vida de las personas conforme a la verdad de Dios. Les estaremos acompañando en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, licenciado Oliver Noguera, en el control técnico, Fabián Talero, y quien tiene el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. Les saludamos también la pastora María Quintana, quien forma parte de este programa. Nuestra mensajería de texto al 0412-367-8637. Déjenos saber de usted, déjenos saber cómo el programa le ha ido ayudando. Queremos saber hasta dónde el Señor nos ha permitido poder ayudarle en cada entrega. En el nombre de Jesucristo, le damos gracias al Señor por sus vidas, le damos gracias al Señor por este maravilloso programa. Bendecimos esta emisora y bendecimos a todos y cada uno de nuestros amados radioyentes en este tiempo. En el nombre de Jesucristo, sean todos bienvenidos y todos bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada iniciamos un tema hablando como nuestro primer programa de año, le dábamos una palabra ubicada, una palabra que a usted le va a hacer de referencia para todo lo que es este año. Le hablábamos
en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice de la manera siguiente: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya, gloria al Señor por esta palabra. Me permito recordártela, amado oyente, porque el Señor nos ha hablado para este año y nosotros queremos hacerlos partícipes a todos y cada uno de ustedes de esta bendición maravillosa, de cómo enfrentar las circunstancias de nuestras vidas, de cómo encarar todas esta serie de comentarios, profecías y disertaciones sobre lo que va a ser este año. Todos los augurios que se anuncian, todo conlleva a asumir que este va a ser un año catastrófico. Me refiero a nivel económico, un año de perturbación, un año donde no habrá paz. En términos generales, cuando nosotros escuchamos a la gran mayoría conversar, hablar de las circunstancias y de lo que se espera para este año, eso es lo que nosotros percibimos, lo que podemos entender, lo que podemos escuchar. Es así como la gente ha estado hablando y como la gente piensa. Nosotros la semana pasada hablábamos un tanto de esta circunstancia, también le hablamos y le decíamos sobre una investigación clínica, pudiéramos decir, donde se asumía y se decía de que las preocupaciones era tal vez lo más contundente, lo más prevalente que existe en esta época. Y no hablaba de tiempo, sino de época, ¿no? Cuando hablamos de época, hablamos de los tiempos continuos desde hace mucho tiempo. Pero nosotros sabemos, y así se lo pudimos iniciar diciendo, le hablábamos y le decíamos que eso era producto pues de circunstancias bien marcadas, y era de cómo uno ha venido viviendo, dónde está enfocada tu vida, cómo es que tú lo has estado haciendo, porque las preocupaciones pues es tal vez lo más letal que hay para estos tiempos. Pero el Señor nos ha ido hablando y hemos podido entender que las preocupaciones justamente nacen de no ocuparnos. Cuando usted no se ocupa de algo que usted tiene que hacer, de algo que usted debe hacer, que sabes y debes hacer, y lo vas pautando, lo vas pautando, lo vas prolongando en el tiempo, pues eso es un cardumen o un inicio de la preocupación, porque lo que no hiciste hoy tal vez te va a colapsar mañana. Entonces de allí es donde empiezan a surgir las preocupaciones. Entonces cuando quieres abordarlo, comienzas a atormentarte y autocastigándote diciendo: ¿por qué no lo hice ayer? Si eso era lo que yo quería hacer. Oye, yo sabía que tenía que hacerlo. ¿Por qué no lo hice? ¿Ves? Y empiezas a castigarte porque no te ocupaste de hacer lo que sabías y te correspondía hacer. Y ahora, en este tiempo, esto ha crecido, ya está de otra magnitud, estamos en medio de otras circunstancias, y tal vez por eso no lo pudiste corregir. Por ejemplo, si vemos en lo cotidiano, esto que a nosotros como hijos de Dios no nos preocupa, y que yo les voy a explicar por qué podemos decir que no nos preocupa. Y ese es el asunto de lo que más inquietante que hay en esta nación actualmente: el dólar, el movimiento cotidiano del dólar. Eso es
trae consigo inmersas unas altas tasas de preocupación. Pues yo te recomiendo, si tú tienes que comprar hoy un medicamento, por favor no lo dejes para mañana. Cómpralo hoy, porque tal vez lo que hoy te costaba 100, a lo mejor mañana te va a costar 110 o te va a costar 120. Y tal vez hoy tienes para comprar, hoy tienes los 100, pero mañana no tendrás los 110 y tal vez no tendrás los 120. Entonces entras en angustias, entras en preocupación. Lo que esta semana tenías que pagar y no lo pagaste, entonces lo tienes que pagar con unos intereses mucho más elevados la próxima semana. Y así sucesivamente, ¿no? Y te estoy hablando de ejemplos sencillos para decirte que lo único que nosotros podemos en el principio evitar las preocupaciones es ocupándonos. No utilizar ese prefijo, ese prefijo ignorémoslo, tratemos de sacarlo de nuestras vidas y ocupémonos. Ocupémonos de todo y cada una de aquellas cosas que podemos hacer. Porque hay dos cosas, hay lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Si no lo podemos hacer, bueno, claro, no lo puedo hacer en este momento. Pues no lo puedo hacer, no lo hago. Pero lo que puedo hacer, lo debo hacer. Y no es un juego de palabras. Es que estamos estamos hablando de cómo evitar las preocupaciones. De cómo vivir atormentado, afligido, angustiado, abatido. De cómo vivir en esa circunstancia en la que vive la humanidad entera, en la que vive en este tiempo el hombre. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Y cómo hago? ¿Y cuánto me costará esto? Y pensar que el salario no me alcanza. Bueno, todas estas cosas, pues nosotros la única manera de vivir en angustia es por aquello que verdaderamente no tengamos cómo poderlo resolver. Y aún de eso tiene control el Dios grande y poderoso que nosotros predicamos. Porque la verdad del Evangelio es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdad del Evangelio es la verdad de Dios, que es Cristo. Es la palabra, es su justicia, su amor, su verdad. Cristo es el Evangelio, pero el contenido de Cristo es el que yo debo aplicar a mi vida. El contenido es el amor de Dios, ese amor que todo lo puede, ese que todo lo soporta, que todo lo cree, ese amor ágape, ese amor divino que el hombre no conoce. Ese es el amor del cual nosotros estamos presididos. Pues ese amor debemos aplicarlo a nuestras vidas. Cuando tú vienes a Cristo, el problema está cuando aceptas el mensaje, ves y escuchas lo que Dios te está hablando, pero lo banalizas, es decir, no lo aplicas a tu vida. No puedes ir tú a la congregación, a la iglesia, en esta hora, estar escuchando, por ejemplo, este mensaje, y donde Dios te haya hablado, pues tú debes aplicarlo a tu vida. Porque ¿de qué le sirve a usted, amado oyente, escuchar en este tiempo este mensaje, esta palabra, que son herramientas poderosas de Dios para que podamos vivir en su paz, para que en Él tengamos paz? Yo quiero decirle algo a usted que me escucha. Escuche bien. Nosotros tenemos un enemigo pertinaz y consecuente. Satanás es nuestro enemigo. Pues el peor problema que puede tener el Hijo de Dios, el cristiano, el hombre de a pie, como quiera, es ignorar las maquinaciones del enemigo. Ignorar que existe un diablo, que hay un enemigo que se llama Satanás, diablo, la serpiente antigua. Entonces, cuando el creyente, cuando nosotros ignoramos esto, pues eso es lo más dañino que puede haber para nosotros. La palabra nos invita a saber que no podemos ignorar sus maquinaciones, que Él incluso se disfraza de ángel de luz, porque Él es un engañador per se, es decir, un engañador constante y consecuente. Él no puede desdibujarse a sí mismo. Él es un engañador. Y el engañador tiene como función fundamental engañarle. Escuche bien, él siempre va a procurar engañarlo. ¿Y por qué? Simple y llanamente porque él es un engañador. Y el engañador engaña. Entonces no hay verdad
alguna en él. Por lo tanto, simple y llanamente, él siempre va a tratar y lo va a lograr engañarlo, siempre y cuando usted se lo permita, ignorando sus maquinaciones, ignorando sus perturbaciones. Pero cuando nosotros vivimos velando es orar, poner por obra la palabra de Dios, orar, leer la palabra, ponerla por obra, vivirla, pues es un tanto bastante difícil que él nos pueda engañar, siempre y cuando nosotros estemos atentos pues a sus maquinaciones y vivir nosotros puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. Escuche bien, ¿por qué él procurará engañarlo? El engaño más persistente y consecuente como Satanás obra es para robarnos la paz. Ese es su arma fundamental, robarnos la paz, quitarnos la paz, porque la paz de Dios es el sello, es lo que Dios nos ha dado para que en Él tengamos paz, para que podamos estar tranquilos. Cuando el Señor Jesucristo se fue, dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, e hizo una advertencia: yo no la doy como el mundo la da. O sea, la paz de Cristo es nuestro blindaje, es lo que impide que caigamos en las preocupaciones del enemigo, y nuestro enemigo lo sabe. Por ello es que él trata de robarnos la paz, porque al robarnos la paz, cuando nos quita la paz, entramos en preocupación, entramos en angustia, entramos en tormento. Y esa es la verdad. Y esa es la más pura y absoluta verdad. ¿Ve? Y cuando Él nos quita la paz, inmediatamente viene la desesperación, viene la angustia, viene el tormento, la desesperanza. Y todas estas cosas, pues, son las que nuestro Señor, por medio de su gracia divina, de su fuerza poderosa, nos entrega para que nosotros podamos tener paz. Entonces, el enemigo nos roba la paz, nos saca de la paz, y nosotros entramos en ira, entramos en preocupación, entramos en angustia, entramos en tormento, en desesperación. Y eso es lo que mantiene aún al siervo de Cristo, al Hijo de Dios, lo mantiene afligido. Entonces, ¿cómo evito yo las preocupaciones? Procurando asegurarme de que yo tengo paz, de que yo puedo vivir sostenido en la verdad de Dios y no en la mentira del diablo. La incredulidad es la mentira con la que el diablo engañó al hombre creado por Dios. Y nosotros en este tiempo, pues, quiero decirte cómo nosotros podemos, con esta maravillosa palabra que el Señor nos ha dado para este año, Filipenses 4, 6 y 7, donde nos asevera, nos dice, pues, que por nada estemos afanados, sin que antes sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y la paz de Dios guardaría, con acción de gracia, y la paz de Dios guardaría nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que procurar, vivir con nuestro corazón guardado. ¿Cómo hago eso? Bueno, muy fácil, simple y llanamente alineando nuestros pensamientos al Señor. Es decir, venir al Señor siempre, poner nuestras circunstancias de vida, nuestras situaciones, ponerlas delante de Dios y dándole gracias por las peticiones, por aquellas cosas que ya le hemos puesto, que conforme a su voluntad Él nos debe de conceder, y de esa manera pues nosotros podemos habitar en la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y eso es lo que nos va a consolidar y nos va a permitir vivir en paz, porque así está escrito. Dice la palabra para que en mí tengáis paz. Entonces nosotros lo que tenemos es que vivir creyendo que solamente con que nosotros nos enfoquemos en nuestro Señor Jesucristo, centremos nuestro corazón en Cristo,
nosotros pues viviremos en esa paz maravillosa que el mundo no conoce, pero que nosotros sí, porque la paz del hombre no es igual a la paz de Dios. La paz del hombre es que el hombre pueda tener todas sus necesidades cubiertas, pero por él mismo. Es decir, que le gane bien, si es un médico, un profesional afamado, que gane bien, que él pueda cubrir todas sus expectativas, que él pueda producir lo suficiente como para poder solventar sus cargas familiares y más. Y eso lo llama el hombre paz. Pero cuando flaquea, cuando cualquiera de estas cosas, por la circunstancia que sea, no la podemos cubrir, entonces inmediatamente comienza la desesperación del hombre. La paz de Dios no es así. La paz de Dios es que en medio de las circunstancias, Él está allí presente. Que no importa qué es lo que pueda estar aconteciendo en nuestras vidas alrededor mío, yo tengo mi confianza puesta en Dios. Y sabiendo que tengo a ese Dios maravilloso, yo puedo tener paz. Y esa es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios. En este tiempo también nosotros debemos estar alineados al diseño divino que es Cristo. Cuando digo alineados me refiero a que lo que usted piensa, porque dice la palabra que de lo que hay en el corazón habla la boca, entonces lo que usted piensa, lo que usted dice y lo que usted hace debe de ser una misma cosa. Eso se llama alinearse, es decir, estar alineado al diseño divino. Cuando no alineamos nuestro pensamiento, porque dice Isaías 55, voy a leerles desde el 6, 55:6 de Isaías, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, es decir, el incrédulo, y el hombre inicuo, es decir, el pecador, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, su Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Maravillosa palabra. Isaías 55, 6 al 11. Les regalo esa bendición maravillosa para este día. Asimismo, pues, es alinearnos, es sumergir nuestros pensamientos en los pensamientos de Dios. Sumergir nuestros caminos en los caminos de Dios. Sumergir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y de esa manera yo puedo vivir alineado con Dios. A partir de ese momento puedo tener la plena y absoluta seguridad que los pensamientos de Dios serán mis pensamientos, que los caminos de Dios serán mis caminos y que la voluntad de Dios será mi voluntad. Y yo voy a caminar de esa manera alineado y con la garantía absoluta que no tendré más desesperación, que no tendré más angustia, que no tendré más desesperanza, que no tendré más tormento. Esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad de Dios, esa es la manera absoluta, garantizada, con la que usted difícilmente podrá tener preocupación alguna. Esa verdad maravillosa que solamente nos las puede propiciar nuestro Señor Jesucristo, porque
escrito está en la palabra. Dice Primera de Corintios capítulo 6, 17, dice que quien se une al Señor, un espíritu es con él. Y esa es esa verdad maravillosa, que nos unimos al Señor y ahora Dios está conmigo y yo con Dios. Es decir, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces yo puedo ahora habitar en esta verdad divina, puedo habitar en esta verdad maravillosa que solamente nos las puede dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio maravilloso que es la paz para el hombre. Entonces, cuando yo me alío, me uno, me fundo, esa es una aliación. Porque dice, quien se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, me uno, hacemos como una fusión entre el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu redimido, este hombre que está hablándoles en este momento, el hombre de Dios. Entonces, ahora somos una sola persona. Y yo puedo aprender ahora habitando en la paz de Dios, ahora puedo habitar en los pensamientos de Dios, yo medito consecuentemente en su palabra, yo tengo las respuestas de Dios ante todas y cada una de las circunstancias, yo camino al precepto divino, yo camino a ese diseño glorioso del hombre de Dios, y eso es lo que propicia la paz, eso es lo que me da la llenura, eso es lo que me da la fuerza, el poder para darle continuidad a todas y cada una de aquellas cosas que pudieran manifestarse en mi vida, aún aquello que pudiera llamarse preocupaciones. Porque cuando alineamos nuestros pensamientos, nuestros caminos y la voluntad a la de Dios, vivimos, cuando no los alineamos, vivimos siempre en desastres. Aún cuando digamos, gloria a Dios, hermano, pero aún así hay desastres consecuentemente, porque no vivo alineado, sino sigo haciendo las cosas que yo creo que debo de hacer. Y esas son las cosas que debo tener en cuenta, y es las de las cuales les estoy hablando. Pero vamos a darles continuidad en este tema, vamos a ir a un tema musical, una pauta musical, y ya regresamos con este maravilloso tema. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Son las 11. En Radio y 35 son las 11 y 35 minutos. Gloria al Señor. Estamos de regreso. Continuamos con paz en medio de la tormenta. Esa es la paz de nuestro Señor Jesucristo, que en medio de las aflicciones, en medio de las situaciones, nosotros en Él tenemos paz. Y esa es la paz que nosotros debemos de aprender a vivir. El Evangelio, la verdad del Evangelio nos pone en el conocimiento de saber que el Evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. Pero no lo puedes compartir si antes no los disfrutas. El Evangelio no se puede llevar en la boca para vivir de él. El Evangelio hay que aprender a llevar, se lleva en el corazón para morir por él, para ser ese nuevo hombre, para ser ese hombre de justicia. Cuando nosotros no aprendemos a vivir el Evangelio, a morir por el Evangelio, entonces nosotros las acciones, vivimos de acción en acción, y nuestras acciones niegan la acción de Cristo en nuestras vidas.
Y negar a Cristo es tal vez lo más terrible que puede ocurrirle al creyente. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículo 32, dice que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, esta es la verdad del Evangelio, que a veces, hay veces en que con las acciones, con las actitudes, porque el negar significa seguir constituido en ese yo, no ver la acción de Dios en tu vida, creer que todo lo puedes hacer tú, que tú puedes con tu fuerza, que tú puedes, no te preocupes, yo resuelvo eso, yo esto y tal, y no le das cabida al Señor, no tomas en cuenta al Señor para nada en lo absoluto. Pero entonces cuando te vienen las circunstancias, cuando ya estás en situaciones de desmejoramiento, donde ya no puedes hacer más, entonces empiezas a clamar al Señor. Y ese es el punto. El punto de la verdad del Evangelio es que nosotros tenemos un Dios maravilloso, al cual debemos honrar, adorar y alabar. El problema está en el yo. Nosotros, el Señor, por su infinitas misericordia, nos ha permitido ser una nueva criatura, formada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una nueva vida, una nueva manera de vivir. Y sobre esta nueva vida, una nueva manera, le va a hablar la pastora María Quintana. Buenos días, bendiciones a todos. En el nombre de Jesús, es una realidad. Después que nosotros hemos aceptado a Cristo, realmente todos los problemas han sido solucionados cuando nosotros aceptamos a Cristo, porque primeramente comenzamos a tener vida, porque nosotros estábamos muertos. El problema que yo entiendo en este tiempo en relación a esta realidad es que muchas veces la gente ignora, como hemos venido diciendo, algunas realidades espirituales, porque la humanidad fue creada a la imagen de Dios, y como todos sabemos, aquella imagen se oscureció y el espíritu de la humanidad murió. Eso lo tenemos que comprender, eso lo tenemos que entender en nuestro espíritu, porque desde ese momento la muerte, el fracaso y los problemas han estado atormentando a la humanidad, precisamente porque este hombre perdió la imagen de Dios. Ya conocemos que en Génesis 3 nos habla de esa caída del hombre, de ese estado del hombre que entró en incredulidad y la traspasó a todos los hombres en la tierra. Desde el principio, Adán entró en incredulidad y dejó a la humanidad fuera del conocimiento de Dios, porque no conocen a Dios, no entienden la condición en que están. Entonces viven atormentados, como hablaba el pastor en la parte anterior. Pero Jesús vino precisamente para derrotar al enemigo y para recuperar la imagen del hombre original. El enemigo, ¿qué enemigo? El diablo. El diablo que fue el que oscureció esa verdadera imagen del hombre. Ahora, ¿a qué ha venido Jesucristo? Bueno, Jesucristo vino a deshacer en nuestras vidas la obra que Satanás hizo, porque él vino a esta tierra en forma de carne. Dice Juan que el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros, y vino a esta tierra precisamente para cumplir con sus 3 tareas para lo que fue ungido como profeta, como sacerdote y rey, precisamente para tener la autoridad para libertar al hombre de este estado espiritual.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la autoridad de Jesús. Jesús les dijo a los discípulos, les habló y les dijo que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad la tiene Jesús. Jesús vino precisamente a eso, a darnos vida. Jesús vino a que tuviéramos la verdadera paz, no esa paz que hablan los hombres, que como comentaba el pastor en la parte anterior, que es con dinero, que quizás es con comodidades, que quizás es por alimento, que quizás creen que esa es la verdadera paz. No, la verdadera paz es la que nos dejó Jesús cuando dijo: la paz os doy, mi paz les dejo. Entonces esa no es la verdadera paz la que habla el hombre. La paz que dio, que Jesús da, es la paz que nos dice que tenemos seguridad, que no andamos en temor, que no andamos en angustia. Pero para esto, amados hermanos, amados oyentes, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que tener las condiciones para poder discernir el mensaje que Dios nos está dando en este tiempo. Si nosotros escuchamos a los hombres en la tierra, entonces vamos a centrar nuestro corazón en lo que ellos dicen, en los desastres, en los malos augurios, en todas estas cosas que ellos vaticinan en su entendimiento. Pero nosotros, los que hemos llegado a Cristo, los que conocemos que en Cristo está toda la autoridad y toda la sabiduría y la libertad que Él ha traído para que nosotros no vivamos bajo los rudimentos del mundo y podamos vivir bajo el poder de Dios y podamos conocer ese mundo espiritual al que estábamos a espaldas de Él, que Jesús lo va a manifestar. ¿Cómo lo manifiesta Jesús en nosotros? Porque antes de irse, Él dijo que nos daría otro consolador, que siempre estaría con nosotros. Y ese consolador es el Espíritu Santo, que viene a nosotros al momento de que abrimos nuestras bocas y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces ahí cuando empezamos a vivir la verdadera paz, ahí es cuando empezamos a sentir que ya no tenemos miedo, porque el miedo se manifestó en el hombre desde el Génesis. Tuvo miedo. Después que desobedeció a Dios, lo primero que el hombre sintió fue miedo. Miedo porque se quedó solo. Miedo porque su seguridad estaba en su comunicación con el Creador. Pero en el momento que hubo esa separación, el hombre se sintió solo y sintió miedo. Pero Jesús ha venido verdaderamente para que no tengamos miedo, para que entendamos que ahora nosotros, a través del Espíritu Santo, tenemos esa unción del Espíritu Santo está en nosotros para vencer las dificultades. Es necesario que entendamos que nos ha sido dada esa autoridad que Jesús tiene sobre los cielos y la tierra, nos fue entregada a nosotros. Ahora nosotros es necesario que nos acerquemos a Dios en oración y que toda nuestra oración esté acompañada y sea declarada en el nombre de Jesús, porque realmente nosotros tenemos que hacer oraciones correctas y hay un requisito especial para esto, es que debemos pedir con fe, conociendo nosotros la autoridad que tiene Jesús y la que nos ha entregado a nosotros, y por qué razón nos las entregó a nosotros. Entonces sabemos que Él transmitió a nosotros esa libertad para que nosotros pudiéramos entregarle a otros la verdad que nos ha sido dada. Entonces nosotros tenemos autoridad en esta tierra para hacer retroceder las obras del diablo. Él vino a eso, a deshacer
las obras que el diablo había hecho en nosotros, que nos había hecho sentir que éramos nuestros propios dioses, que nos hicimos independientes de Dios. Y aún cuando hemos venido a este camino, necesitamos entender que debemos acercarnos a Dios por medio de su palabra, que ese es el aliento de vida, que necesitamos escudriñar las Escrituras, que necesitamos concentrarnos a entender la revelación del Cristo, que nos va a dar la fuerza y el poder para seguir adelante cuando entendemos realmente quién es Jesús y a qué vino. Entonces, debemos saber que el propósito del nombre de Jesús es para tener poder en la tierra y para que se deshagan las obras del diablo en nuestras vidas y en la vida de los hombres a los cuales le proclamamos esta verdad. Entonces, en su nombre, haciendo oraciones correctas, con los motivos correctos, porque pedimos para comer, pedimos para el vestido, pedimos para las necesidades diarias, pero escrito está en su palabra que no debemos pedir por estas cosas, que si alguna cosa debemos pedir es que el Espíritu Santo nos dé poder y nos llene de su unción, porque con esa unción vamos a vencer las situaciones terrenales. Dios nos entregó a través de Jesucristo ese poder para poder deshacer las obras del enemigo en la tierra y poder con nuestra autoridad establecer las obras que son agradables a Dios. Todo esto es necesario, tomar esa autoridad. Es necesario que sepamos, que sepamos lo que somos, que tengamos esa identidad como hijos, que como hijos disfrutamos de ángeles que pelean las batallas, esas que libramos a diario, que podamos entender que a través de la oración tenemos respuesta, que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, nosotros tenemos respuesta para todas nuestras peticiones. Entonces, llamados a entender que hemos recibido la oración para vencer las situaciones terrenales. Hemos recibido la oración para destruir esa obra que el diablo había hecho en nosotros. Las oraciones, a través de las oraciones nosotros tenemos respuesta. Tenemos la seguridad de que cuando oramos, Dios va a responder cada una de nuestras peticiones. Que nosotros, como está escrito y como les venía diciendo, que nosotros pedimos para gastar y para darle disfrute a nuestros pensamientos, a lo que nosotros pensamos, pero para eso no es la oración. Nosotros debemos tener confianza que lo que le pidamos según su voluntad, Él nos va a escuchar. Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos revele su palabra, que nos dispongamos realmente a escudriñar las Escrituras para que nos sea revelada esta verdad, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, que Jesús venció a Satanás y que Jesús nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Dios nos ha trasladado a este reino. Dios nos ha entregado esta autoridad que manda que los espíritus inmundos salgan y ellos tienen que obedecer, que declaran que la enfermedad tiene que salir de los hombres, esas enfermedades que son causadas por los demonios,
que tienen engañadas las personas, esos demonios tienen que salir y sus enfermedades son sanadas. Entonces, esto es lo que quisiera que entendiéramos en este día, que esa potestad que tiene el Hijo del Hombre sobre la tierra, esa misma potestad nosotros la tenemos para transmitir el Evangelio, para ser testigos de lo que Dios está haciendo en nosotros y transmitirlo a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que nos ven. Entonces, fallamos porque ignoramos las verdades del Evangelio, porque el principal objetivo de la Biblia es registrar y mostrar la autoridad que tiene Jesús, autoridad para libertarnos y autoridad para levantarnos, para ser esos testigos que transmiten el Evangelio correctamente, para que los hombres vengan a libertad y puedan disfrutar de la verdadera paz que es en Cristo Jesús. Pastor. Gloria a Dios, aleluya. Amén, así es. Bueno, nos hablaba, esto que acaba de decir la pastora, se concluye en una sola palabra: centrar nuestro corazón en Cristo. Centrar nuestro corazón en Cristo es pensar profundamente en Jesucristo para poder detener los desastres de nuestras vidas. Bueno, y con esta palabra hemos llegado al final de nuestra programación de este día. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, La Verdad del Evangelio. Desde ya los invitamos para el próximo jueves, cuando estaremos de vuelta con ustedes, si Dios nos los permite, por aquí, por Radio Tiempo, el tiempo de Dios. Estuvimos acompañándolos en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general Oliver Noguera, en el control técnico Fabián Talero, y quien tuvo el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. Así que la cita es para el próximo jueves, a la misma hora, por acá, por Radio Tiempo, 1200 AM. Bendiciones. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo